Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estoy muy contento de estar de vuelta por acá grabando. Había estado un poco ocupado con algunas actividades que ya los miembros de Patreon y los miembros de la página conocerán. Pero bueno, estoy muy contento de estar de vuelta por acá grabando para el canal. Y hoy vamos a estar trabajando en torno a uno de mis textos, sin lugar a dudas, favoritos de Freud, que es el del olvido de los nombres propios. Y bueno, la dinámica que tengo pensada es más o menos un poco la misma de siempre. Vamos a ir tomando algunos aspectos del texto, los vamos a ir leyendo, los iré desarrollando, los vamos a ir comentando. Después subiré este video inicialmente al perfil de Patreon y a la página de suscripción y posteriormente seguro estará dando vueltas por el canal de YouTube. Así que si estás viendo este video en YouTube y todavía no formas parte de Patreon o de la página de suscripción, te voy a dejar acá abajo en la descripción del video los links para que te sumes, para que puedas ver videos como este anticipadamente o además puedas participar de los grupos de formación, el grupo de introducción a Lacan, próximamente se viene el grupo sobre el seminario 16 y todas las actividades que hago en todos lados. Esas actividades quedan grabadas y las puede ver la gente de Patreon y la gente de la página. Así que si todavía no formas parte, entra acá abajo y no te lo pierdas. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a estar trabajando en torno a un fragmento, digamos, el primer capítulo, podríamos decir, del texto La psicopatología de la vida cotidiana, que es un texto de Freud de 1901, realmente muy, muy interesante en todos sus sentidos. Es uno de los primeros textos donde Freud trata un poco de poner algunos ejemplos, algunas justificaciones, podríamos decir. Incluso trata de convencer un poco de cómo tiene sentido clínico esto que él está tratando de desarrollar, que es la idea del inconsciente, y cómo puede verse en las manifestaciones justamente de la vida cotidiana, ¿no? De ese texto, que es bastante extenso, que lo van a encontrar en el tomo 6, no, perdón, el tomo, sí, 6 de Freud, el primer apartado de la psicopatología de la vida cotidiana en la página 9 es el olvido de nombres propios. Después tiene el olvido de palabras extranjeras, olvido de nombres y frases, y bueno, una serie de elementos que son realmente muy interesantes, se los recomiendo todos, no se los pierdan, realmente están todos muy bien. Pero hoy vamos a trabajar este, que es uno de mis favoritos y además seguramente es uno de los más famosos ejemplos que pone Freud en psicopatología de la vida cotidiana, y en este caso específico es sobre el olvido de los nombres propios, ¿sí? Él cuenta un ejemplo que le sucede viajando, en el cual se olvida de un nombre propio y hace todo un análisis alrededor de eso para dar cuenta de qué elementos pueden haber estado involucrados en ese olvido, como por ejemplo la represión, y qué elementos de índole inconsciente juegan o están puestos en juego para que eso no pueda ser recordado, ¿sí? Es un poco la hipótesis del texto. Entonces, bueno, voy directamente a la página número 9, voy a ir citando, hacemos como siempre, y voy comentando algunas cosas. Este texto, Freud dice que ya lo había, digamos, este ejemplo específico, Freud ya lo había publicado bajo el título de Sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria, que me parece un gran título. No sé por qué lamentablemente no lo conserva, pero bueno. Porque es un ejemplo específicamente que le sucede a él y él ya lo había publicado y lo vuelve a introducir en esta compilación que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Entonces, bueno, sin ir demasiado a la introducción, vamos directamente a lo que nos interesa. Y dice así Freud en la página 9. La ocasión que me indujo a considerar en profundidad este fenómeno del olvido temporario de nombres fue observar ciertos detalles que, si bien no se presentan en todos los casos, en algunos se disciernen con bastante nitidez. En estos últimos no solo se produce un olvido, sino un recuerdo falso. ¿Sí? Es el primer punto que a Freud le parece notable y realmente es interesante. No es solamente que nos olvidamos del nombre que estamos tratando de recordar, sino que además, o yo les diría de la palabra que estamos tratando de recordar, porque pasan no solamente con nombres, sino que además en su lugar adviene a nuestra mente un recuerdo falso. Digamos, un nombre que sabemos que no es el correcto, una palabra que sabemos que no es la correcta, una letra, ¿no? Por ejemplo, olvidar una palabra y dicen, yo estoy seguro que empieza con M, pero no me acuerdo cuál era la palabra. Cuando recuerdan la palabra se dan cuenta que no tenía nada ni empezaba con M, no tenía M, no tenía nada que ver, ¿no? Sigo. En el empeño por recuperar un nombre así,
que a uno se le va de la memoria, acuden a la conciencia otros, entre paréntesis, nombres sustitutivos. Y estos, aunque discernidos enseguida como incorrectos, una y otra vez tornan a imponerse con gran tenacidad. Eso es lo interesante, ¿no? Ustedes tratan de recordar un nombre, no viene ese nombre a su mente, viene otro nombre que ustedes saben que no es el nombre que están buscando, pero ese nombre no para de insistir, ¿sí? El proceso destinado a reproducir el nombre que se busca se ha desplazado, por así decir, llevando de tal suerte hasta un sustituto incorrecto. Pues bien, mi premisa, esta es la premisa de Freud, mi premisa es que tal desplazamiento no es dejado al libre albedrío psíquico, sino que obedece a unas vías calculables y ajustadas a ley. Es el gran, es el gran espíritu de toda psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? O sea que esto tiene un sentido, que esto, tanto el olvido de ese nombre como la aparición de un nombre sustitutivo, todo esto tiene un sentido. Esa es la gran hipótesis, ¿no? Y el sentido es una serie de articulaciones, de condensaciones y desplazamientos de índole inconsciente que explicarían tanto por qué el nombre que yo quiero recordar no lo recuerdo, como por qué el nombre sustituto que me aparece yo sé que es incorrecto, pero aún así no puedo dejar de pensar en él. Y no puedo buscar el otro nombre. Eso es lo interesante. Cuando uno trata de buscar el otro nombre, vuelve siempre el nombre incorrecto, ¿no? Todo el espíritu de psicopatología de la vida cotidiana es darle a eso un sentido, una explicación, y es la hipótesis del inconsciente. En este texto también. Con otras palabras, 2 puntos. Conjeturo que el nombre o los nombres sustantivos mantienen un nexo pesquisable con el nombre buscado. Y espero que, si consigo rastrear ese nexo, habré de arrojar luz también sobre el proceso del olvido de nombres. En el ejemplo que en 1898 escogí para analizar, me empeñaba yo vanamente en recordar el nombre del maestro de cuya mano proceden, en la Catedral de Orvieto, los grandiosos frescos sobre las cosas últimas, ¿no? Si lo buscan lo van a encontrar, el fresco sobre las cosas últimas, de Signorelli, obviamente, ¿no? En lugar del buscado Signorelli, se me imponían otros 2 nombres de pintores, Botticelli y Boltraffio. Enseguida, y de manera terminante, mi juicio rechazaba por incorrectos. Cuando otra persona hubo de comunicarme el nombre verdadero, lo discerní al punto y sin vacilar. La indagación de los influjos y caminos asociativos por los cuales la reproducción se había desplazado de aquella manera, o sea, desde Signorelli hasta Botticelli y Boltraffio, me condujo a las siguientes conclusiones, ¿sí? Entonces acá Freud va a explicar un poco cuáles son, las va a explicar y las va a enumerar, cuáles son las conclusiones que él toma de este ejemplo que acaba de suceder, de por qué olvida el nombre Signorelli, que era el nombre del pintor que le estaba buscando, y en cambio de él aparecen en su mente Botticelli y Boltraffio. El primer punto que destaca Freud es que nosotros no tenemos que entender que hay algo especial en Botticelli y Boltraffio como sustitutivos para reemplazar a Signorelli. O sea, es una primera idea interesante, que la clave no está en el sentido de ese nombre. No está ni en Botticelli ni en Boltraffio como pintores, digamos, ¿sí? No pasa por ahí. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo funcionan los mecanismos de condensación y desplazamiento para llevarnos hasta ese punto. Entonces, Freud nos cuenta un poco en qué contexto sucede el olvido. Ya estoy en la página 10, cito textual. Viajaba yo en coche con un extraño desde Ragusa, en Dalmacia, hacia una estación de Herzegovina. Durante el viaje dimos en platicar sobre Italia, y yo pregunté a mi compañero si ya había estado en Orvieto y contemplado allí los famosos frescos de X, ¿no? Por Freud, o sea, ¿fue usted a Italia? ¿Estuvo en Orvieto? ¿Fue a ver los famosos frescos de...? Y ahí se queda pensando, ¿no? ¿Cómo se llamaba este tipo? ¿Bien? Y ahí es donde adviene el olvido. B. Este olvido de nombre solo se explica al recordar yo el tema inmediatamente anterior de aquella plática. Y se da a conocer como una perturbación del nuevo tema que emergería por el precedente. Poco antes, o sea, ¿de qué venía hablando Freud antes del tema de Italia, Orvieto, los frescos, Signorelli? Poco antes de preguntarle a mi compañero de viaje si ya había estado en Orvieto, conversábamos acerca de las costumbres de los turcos que viven en Bosnia y en Herzegovina. Yo le había contado lo que me dijera un colega que ejerció entre esa gente
y era que suelen mostrar total confianza con el médico y total resignación ante el destino. ¿Sí? Fíjense que él lo que está haciendo acá es lo que nosotros después podríamos entender como asociación libre. ¿Ven? Imaginen que no fuera Freud el que está contando esta anécdota, sino un paciente que les cuenta, por ejemplo, que olvidó un nombre. O durante la sesión olvida un nombre. ¿Sí? El método de búsqueda de por qué ese nombre ha sido olvidado no tiene que ver con que le pregunten, ¿cuál será la importancia de Botticelli o de Boltraffio? Sino que más bien le piden al paciente que asocie libremente sobre el tema. Por ejemplo, que hable de lo que había estado hablando antes. ¿Sí? Entonces Freud cuenta que había estado hablando con esta misma persona con la que le quiere sugerir los frescos de Orvieto sobre los turcos de Bosnia y Herzegovina y cómo para ellos, para estos turcos, hay una confianza total en el médico, por un lado, y una total resignación ante el destino. ¿Sí? Él lo menciona como una curiosidad cultural. Esto es interesante porque después Freud va a anudar todos estos elementos y va a plantear cómo terminan produciendo el olvido del nombre Signorelli, ¿no? En un cuadrito que más adelante se los voy a poner por acá en algún lado, para que vean, Freud resume en ese cuadro todos estos puntos. Pero entonces vamos con este primero, ¿no? Entonces, primero, Freud recuerda que habían estado hablando sobre los turcos y esta confianza total en el médico y esta total resignación ante el destino. Sigo. Cuando es forzoso anunciarles que el enfermo no tiene cura, ellos responden, Herr, señor, ¿no? En alemán, Herr, no hay nada que decir. Yo sé que si se lo pudiera salvar, lo habría salvado. En esta frase ya se encuentran las palabras y nombres, dos puntos, fíjense que él ya va analizando los términos y dice, en todo esto que ya asocié, se encuentran Bosnia, Herzegovina y Her, ¿sí? Her de señor, que se puede interpolar en una serie asociativa entre Signorelli y Botticelli Boltraffio. Freud lo va a hacer ahora un ratito en el cuadrito que les pongo, les voy a poner acá en un ratito el resumen. Pero vamos a analizar antes de eso otro punto más. Supongo que la serie de pensamientos sobre C, ¿no? Ya estoy en la página 11. Supongo que la serie de pensamientos sobre la costumbre de los turcos en Bosnia, etc., cobró la capacidad de perturbar un pensamiento siguiente. Ahí está la idea de cómo se van asociando los pensamientos, cómo se va desplazando el elemento, porque yo había sustraído mi atención de ella antes que concluyera. Lo recuerdo bien. Quería yo contar... Perdón, eso no lo leí bien. O sea, lo que Freud dice es que quería decir algo y no lo dijo al final, lo retomo. Supongo que la serie de pensamientos sobre la costumbre de los turcos en Bosnia cobró la capacidad de perturbar un pensamiento siguiente porque yo había sustraído mi atención de ella antes de que concluyera. O sea, Freud no cuenta esto último que se asocia, ¿sí? Lo recuerdo bien. Yo quería contar una segunda anécdota que en mi memoria descansaba próxima a la primera. Estos turcos estiman el goce sexual por sobre todo, y en caso de achaques sexuales caen en un estado de desesperación que ofrece un extraño contraste con su resignada actitud ante la proximidad de la muerte. Uno de los pacientes de mi colega le había dicho cierta vez, ¿sabes tú, Herr? Cuando eso ya no ande, la vida perderá todo valor. Entonces, Freud cuenta la anécdota de cómo los turcos en Bosnia y Herzegovina tienen una plena confianza por el médico y además se resignan ante los diagnósticos, ¿no? Y él dice, pero este elemento se relaciona con otro elemento que yo iba a decir y no dije, que es cómo para esta gente la cuestión de la sexualidad es tan importante. Tan importante que un colega le contó que una vez uno de ellos le dijo, cuando eso ya no ande, cuando eso ya no funcione, la vida ya no va a tener ningún valor. ¿Sí? Es un elemento asociativo que Freud iba a retomar y no retoma. ¿Sí? Eso él no lo contó en la conversación. Yo sofoqué la comunicación de ese rasgo característico por no querer tocar ese tema. El tema de la sexualidad. En plática con un extraño. Pero hice algo más. Desvié mi atención también de la prosecución de esos pensamientos, que había podido anudarme al tema muerte y sexualidad. Estaba por entonces bajo el continuado efecto de una noticia que había recibido pocas semanas antes durante una breve residencia en Trafoi.
O sea, dice Freud, bueno, yo no quise tocar este tema primero porque era una persona que no conocía, pero ahora pensándolo, se toca el tema de la sexualidad y la muerte y eso lo lleva a otra asociación, que es que unos días antes él había recibido una noticia cuando él había estado en Trafoi. ¿Cuál era la noticia? Un paciente que me importaba mucho había puesto fin a su vida a causa de una incurable perturbación sexual. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va relacionándose el flujo asociativo. Empezamos por cómo los turcos respetan al médico y al destino. Pasamos a la idea de cómo para ellos la sexualidad es importante, incluso al grado de que la vida no tiene sentido si eso de ahí no anda. Y tercero llega Freud al recuerdo de un paciente que le avisan cuando él está en Trafoi, que se quitó la vida porque él no logra, digamos, pues eso podemos inferir nosotros, porque él no logra resolver la perturbación sexual que afectaba la vida de esta persona. ¿Sí? Sé con precisión que en todo aquel viaje a Herzegovina no acudió a mi recuerdo consciente ese triste suceso, ni lo que con él se entramaba. Eso era inconsciente, no lo recordaba. Pero la coincidencia Trafoi-Voltrafio me obliga a suponer que en aquel tiempo la reminiscencia de lo ocurrido con mi paciente, no obstante el deliberado desvío de mi atención, se procuró una acción eficiente dentro de mí. ¿Ven? Y esto lo sabemos por cómo él relaciona asociando los elementos. D. Ya no puedo concebir el olvido del nombre de Signorelli como algo casual. Debo admitir el influjo de un motivo en este proceso. Fueron unos motivos los que me hicieron interrumpirme en la comunicación de mis pensamientos sobre las costumbres de los turcos, etc. ¿Sí? Él se frena. Le dice, esto no lo voy a decir. Y además me influyeron para excluir que devinieran conscientes en mi interior los pensamientos de ello anudados, que es el paciente que se había suicidado y Freud enterarse en Trafoi. Por lo tanto, yo quise olvidar algo. Había reprimido algo. Es verdad que yo quería olvidar otra cosa que el nombre del maestro de Orvieto, o sea, Signorelli. Pero otro consiguió ponerse en conexión asociativa con su nombre, de suerte que mi acto de voluntad erró la meta y yo olvidé lo uno contra mi voluntad cuando quería olvidar lo otro adrede. ¿Sí? ¿Entienden cómo lo está planteando Freud? Lo que él quería olvidar es el hecho de la muerte de su paciente. Seguramente, primero, relacionado a temas de sexualidad y muerte, y yo le agregaría por elementos que tienen que ver con que él no fue capaz de ayudarlo, él no fue capaz de curarlo. ¿Sí? Entonces, queriendo olvidar ese elemento, por una serie de desplazamientos, termina olvidando el nombre de Signorelli, que no es esencialmente lo que él quería olvidar, por supuesto. La aversión a recordar se dirigía contra uno de los contenidos. La incapacidad para hacerlo surgió en el otro. El caso sería más simple si mi aversión e incapacidad de recordar hubieran recaído sobre un mismo contenido, ¿no? Y por su parte, los nombres sustitutivos ya no me parecen tan injustificados. Me remiten al modo de un compromiso, tanto a lo que yo quería olvidar como a lo que quería recordar, ¿no? Claro, Herzegovina, Bosnia, Trafoi, Voltrafio, ¿sí? Botticelli. Asaz llamativa es la índole del enlace que se estableció entre el nombre buscado y el tema reprimido. El tema de muerte y sexualidad, dentro del cual intervinieron los nombres Bosnia, Herzegovina y Trafoi. El esquema que intercalo, que se los voy a poner, me parece que se los voy a poner por acá, en este momento se los pongo por acá. Esquema que ahora intercalo, trayéndolo de un ensayo de 1898, procura figurar gráficamente este enlace. Entonces acá tienen un gran resumen de a lo que se refiere Freud. Entonces voy a ir mencionando cada uno de estos elementos para que se entienda un poquito el gráfico. Entonces tenemos Signorelli, ¿no? Que es el nombre del pintor que Freud trata de recordar y olvida. De signor en italiano deriva Herr en alemán. ¿Ven? Herr, no hay nada más que decir. Herr, yo sé que usted hizo todo lo que pudo, bla, bla, bla. La asociación con los turcos, ¿no? Signor en italiano, Herr en alemán, señor doctor, yo sé que usted hizo todo lo que podía hacer y aún así el paciente murió. Fíjense cómo ese elemento de la confianza de los turcos
apoya un poco la idea de Freud para quitarse un poco de culpa, ¿no? Yo sé que si usted hubiera podido hacer algo, lo hubiera hecho. Evidentemente no se pudo y el paciente murió. ¿Ven? Es una forma de él de disculparse también. Entonces, Her, no hay nada más que decir, etcétera, apunta a la idea de muerte y sexualidad. ¿Sí? Muerte y sexualidad en el sentido de que los pacientes mueren, y sexualidad en torno a la práctica sexual de los turcos, que Freud no menciona en la conversación con el acompañante, pero que él lo piensa y que se dirige directamente a lo que está marcado abajo, que dice pensamientos reprimidos. ¿Sí? Pensamientos reprimidos es justamente el elemento de la muerte del paciente. Bien. Por otro lado, señor, Her, se relaciona con Herzegovina, ¿no? Empieza la misma palabra, Herzegovina y Bosnia. Bosnia tiene dos asociaciones relacionadas entre sí. Primero, la Bo de Bosnia se relaciona con Botticelli, y por otro lado, la Bo de Bosnia se relaciona con Boltrafio. ¿Sí? Además, esto no lo indica Freud, pero fíjense que el final de Botticelli tiene ese final italiano similar al de Signorelli. ¿Sí? Entonces retoma la parte inicial de la palabra Bosnia y completa con la idea de, digamos, del desfigurado de Signorelli y Botticelli. Y Boltrafio es algo parecido, solo que toma la Bo de Bosnia y el trafio lo toma directamente de Trafoi, que es la ciudad donde Freud se entera que el paciente se quitó la vida. ¿Sí? Entonces, por ese lado también llega el punto de los pensamientos reprimidos. ¿Sí? Tanto entra por el lado de la muerte y la sexualidad de un paciente que se suicida porque Freud no logra resolver su padecimiento de índole sexual, neurótico podríamos decir. Y por otro lado, Trafoi, que es la ciudad donde él se entera que eso sucedió así. Y eso se relaciona con Boltrafio. ¿Sí? Me parece que el gráfico está excepcional. Lo voy a dejar acá mientras leo lo que propone Freud al respecto. Esa es la explicación que yo les di, pero ahora leo lo que dice Freud. ¿Sí? El nombre Signorelli está ahí separado en dos fragmentos. De los pares de sílabas, uno retorna inmodificado en uno de los nombres sustitutivos, Eli. Miren, esto es lo que decía yo recién. Eli, y el otro, merced de la traducción Signor Her, que es señor, italiano-alemán, ha cobrado múltiples y diversos vínculos con los nombres contenidos en el tema reprimido. Y por eso mismo se perdió para la reproducción. ¿Sí? Vale decir que en este proceso los nombres han recibido parecido trato que los pictogramas de una frase destinada a transmudarse en un acertijo gráfico, ¿no? Un rebus. Esta es una idea que Freud sostiene un montón de veces a lo largo de la psicopatología de la vida cotidiana, un montón de veces en la interpretación de los sueños, por ejemplo, que es que no deben entenderse las palabras en relación con su sentido o con su significado, sino que muchas veces las condensaciones y desplazamientos se dan en términos simplemente de, por ejemplo, elementos sonoros. Lo que Lacan tomará después y llamará directamente una conexión significante, ¿no? Que no tiene que ver con el significado como tal, sino cómo se articula el sonido de esa palabra. Y todo el trámite por tales caminos procuró los nombres sustitutivos en lugar de Signorelli, no fue dada noticia alguna a la conciencia. En un primer abordaje no se rastrea entre el tema en que se presenta el nombre de Signorelli y el tema reprimido que lo precedió en el tiempo, un vínculo que rebase ese retorno de las mismas sílabas, ¿no? ¿Acaso no huelgue señalarlo? Las condiciones, ya estoy en la página 13, las condiciones que los psicólogos suponen para la producción y el olvido, pesquisables según ellos en ciertas relaciones y predisposiciones, no son contradichas por el esclarecimiento que antecede. Simplemente, o sea, Freud no quiere contradecir la propuesta, lo que quiere es agregar esto. Simplemente, para ciertos casos, agregamos un motivo a todos los factores admitidos de tiempo atrás, capaces de producir un olvido. Quizás hay ¿cuál es la hipótesis? Quizás hay motivaciones de índole inconsciente que implican o que producen o que facilitan el hecho de olvidar.
Y por otra parte, aclaramos el mecanismo del recordar fallido. También para nuestro caso son indispensables aquellas predisposiciones. Aquellas crean la posibilidad de que el elemento reprimido se apodere por vía asociativa del nombre buscado y lo arrastre consigo a la represión. ¿Ven? Toma el elemento que estamos buscando y lo arrastra. Arrastra Signorelli porque en realidad arrastra todo el elemento de la muerte del paciente. Arrastra todo sexualidad y muerte. Pero bueno, en ese ímpetu, porque una cosa no lleve a la otra, se termina arrastrando todo el elemento. En otros casos sobreviene una sofocación sin perturbación funcional o, como podemos decir con acierto, sin síntomas, ¿no? Acuérdense que lo interesante de este texto es que se llama psicopatología de la vida cotidiana, o sea que explica elementos de la vida cotidiana que funcionan de manera similar a cómo se producen los síntomas en psicoanálisis, ¿no? Retomamos ahora las condiciones para el olvido de un nombre con recordar fallido. 1. Cierta predisposición para su olvido. 2. Un proceso de sofocación transcurrido poco antes. Y 3. La posibilidad de establecer una asociación extrínseca entre el nombre en cuestión y el elemento antes sofocado. Esas son las 3 condiciones para que esta operatoria de olvido de los nombres propios pueda funcionar tal y como lo propone el mismo Freud. Así que bueno, nada, este gráfico me parece una genialidad, un resumen muy, muy notable, muy interesante. Y la verdad es que yo quería destacar un poco este texto porque, sin lugar a dudas, de alguna manera hay 2 cosas ahí implicadas técnicamente que a mí me llaman la atención y me parece central. 1. Explica cómo se van desplazando los elementos para formar o formaciones del inconsciente o, en el sentido de olvidos, chistes, nombre, chistes, lapsus o también síntomas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por un lado, hace referencia a cómo se forman esos elementos, cómo se van desplazando para ser formados. Y por otro lado, y aún todavía más interesante, creo que demuestra un poco cómo operamos técnicamente en el dispositivo. Es decir, cómo hacemos ese camino hacia atrás, cómo vamos desandando la forma en que se creó este olvido, por ejemplo, y vamos analizando con qué tiene que ver una cosa con la otra y cómo la interpretación al final a lo que apunta es a entender cuáles son los nexos asociativos que explican, como dice Freud, la motivación del olvido, ¿sí? Que pueden explicar, por ejemplo, la motivación de un lapsus, que pueden explicar la motivación de un síntoma. Así que bueno, espero haber sido claro, espero que les haya gustado. Como les decía, a los miembros de Patreon y de la página, este material va a estar disponible para ustedes con anterioridad y tiempo después seguramente va a andar dando vueltas por YouTube. Les agradezco muchísimo todo el apoyo a la gente de Patreon, a la gente de la página. Si todavía no forman parte ni de Patreon ni de la página, les dejo acá abajo todos los links para que se sumen porque van a obtener un montón de material exclusivo que nunca llega a YouTube y de lo que llega a YouTube lo van a poder ver antes. Así que bueno, con eso vamos a dejar por hoy. Les dejo un saludo grande. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vamos a ver seguramente en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.